La mesa redonda. Los integrantes de Ocupa Wall Street buscan nuevas estrategias para dar continuidad a su protesta contra el sistema financiero estadounidense. Su olvido lo obligó a desfilar por todos los programas matutinos de hoy, en los que argumentó que no saldría de la contienda por este error. Sin embargo, no estamos dejando de lado ninguna opción, porque es mi firme creencia de que Irán con armas nucleares representaría una amenaza a la seguridad. Bueno, esos son algunos de los avances que ustedes, de las noticias, de las imágenes que ustedes tendrán hoy a lo largo de nuestro programa. Les propongo, como es habitual, iniciar con la sección La Noticia del Día. Hoy mirando en nuestro propio continente, a Chile, una nación donde los estudiantes continúan en pie de guerra, los profesores también tienen sus reclamos al gobierno de Piñera y la situación sigue compleja para el sector educacional en esa nación. Hoy, más de 50.000 estudiantes secundarios perderán el año académico. El plan Salvemos el Año Escolar, creado por el gobierno, permitirá que algunos jóvenes sean promovidos de curso después de realizar clases vía internet. Profesores critican que este programa no entrega los conocimientos necesarios. La promoción de los estudiantes tiene que ver con la calidad de los aprendizajes, principalmente con la calidad de los aprendizajes, lo que se logran con la asistencia a clase. No podría un alumno ser promovido solo por el hecho de leer una guía online. Nada nos asegura que el alumno aprendió. Escuelas con sus patios vacíos y multitudinarias marchas en las calles se convirtieron en un paisaje habitual. Hace más de 7 meses comenzó un movimiento estudiantil que contagió a gran parte de la sociedad chilena exigiendo educación pública, gratuita y de calidad. Desde el comienzo, los estudiantes secundarios dijeron estar dispuestos a perder su año escolar. Si tenemos que perder el año por lograr nuestros objetivos, sí. Mientras, en el Congreso, el conflicto educacional mantiene la tensión. La oposición y el gobierno aún no llegan a acuerdo, por lo que se prevé que el presupuesto de educación para el año 2012 será rechazado. La oposición concordó una plataforma para impulsar reformas en el sistema educacional y enfrentar la discusión del presupuesto que debe estar aprobado el 30 de noviembre. Camila Vallejo, líder del movimiento estudiantil chileno y presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios FECH, dejó su cargo de vocera tras postularse como candidata para reelegirse en representación de la izquierda juvenil. Tras ser confirmada su candidatura, Vallejo cesó sus funciones para encarar una postulación que podría garantizarle la continuidad frente al movimiento estudiantil. La aspirante a las elecciones del 5 y 6 de diciembre próximo rechaza cualquier posibilidad de acuerdo forzado, pues considera que sería una traición a los principios fundamentales de la lucha por una educación gratuita y de calidad en Chile. Bueno, noticia del día en Chile, donde el Congreso de ese país no ha podido aprobar el nuevo presupuesto de educación porque en el Senado, veía en la noticia, se estaba discutiendo este tema y en el día de ayer los legisladores de la oposición, es decir, la centroizquierda chilena, solicitaron $1.000 millones más a ese presupuesto para destrabar el conflicto con los estudiantes. El presupuesto presentado fue rechazado por 13 votos en contra y 11 a favor en una votación bastante rápida, según se dice, por las agencias noticiosas. Un conflicto en Chile que sigue estando presente, como lo está también en Colombia, en Puerto Rico y en otras naciones de nuestro continente, donde el reclamo por el derecho de la educación, ya que se acerca el 17 de noviembre, Día Internacional del Estudiante, se convierte en algo fundamental. Un mensaje que llevaron incluso a la ceremonia de los Grammy Latinos de este año los integrantes del dúo puertorriqueño Calle 13, con cuya canción Latinoamérica, un himno a la identidad de nuestros pueblos, nos despediremos hoy de nuestra mesa redonda. Entremos entonces al análisis de la situación en los Estados Unidos, la crisis, la guerra y las elecciones. La situación económica de los Estados Unidos continúa teniendo un panorama bastante gris. Frente a eso, las manifestaciones de los llamados indignados o ocupas de Wall Street está teniendo amplia repercusión internacional. Entre las noticias de los últimos días se destacaba declaraciones del jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Bert Bernanke, quien insistía
en que Estados Unidos no saldría inmune a un estallido económico a consecuencias de la crisis que está golpeando fuertemente a Europa, y se dice que hasta el momento pues Estados Unidos está en una situación de bastante fragilidad frente a esa situación que está presentando Europa. En las últimas horas, los manifestantes en Wall Street y también en otras partes de los Estados Unidos enfrentaron la avalancha policial y fueron pues desocupados, fueron llevados fuera de los lugares donde tenían sus campamentos. Así lo han reflejado en las últimas horas las televisoras internacionales. Pillados por sorpresa mientras dormían, muchos acampados se han resistido al desalojo. Y muchos otros, como Laura, que lleva aquí 8 semanas, no sabían bien qué hacer. Todas mis cosas están ahí, mis amigos, mi casa, pero no estoy acostumbrada a ir a la cárcel. Esto es ridículo, asegura Francis, somos gente pacífica. De hecho, nadie acusa al movimiento de lo contrario y oficialmente el desalojo es solo cuestión de higiene. La policía se ha llevado tiendas de campaña, plástico, cartones y unos 5.000 libros, alegando que muchos vecinos, por ejemplo, se habían quejado de la basura que produce el campamento, y el alcalde sostiene que lo autorizará de nuevo cuando los servicios de limpieza terminen. Pero los indignados de Wall Street creen que no es casualidad, que los han echado porque hoy iban a ampliar el campamento y porque el jueves habían convocado una manifestación que pretendía ser multitudinaria. A esta hora, Ocupa Wall Street celebra una asamblea, pero en su página web ya avisan de que no van a tirar la toalla. No precisamente ahora que la revista Time les ha propuesto como personajes del año y que el movimiento está prendiendo con especial fuerza en algunas ciudades de la costa oeste, donde, por cierto, en las últimas horas también han intentado desalojarlos y donde ya se habla de unos 70 detenidos. Desarmada la ciudadela improvisada que los alojó en los últimos 60 días, los integrantes de Ocupa Wall Street buscan nuevas estrategias para dar continuidad a su protesta contra el sistema financiero estadounidense. Tenía que pasar algún momento. Nunca estuve bajo la creencia de que íbamos a estar aquí para siempre. Pero sabes, no nos detiene para nada el movimiento. El movimiento no va a ser derribado. Siempre vamos a hablar de lo que está pasando. Podemos hacer bloqueos, muchas cosas. Estamos aquí para hacer notar las entidades de Wall Street y que están robando a la gente. Las autoridades de Nueva York cortaron abruptamente su despliegue por razones de seguridad y sanidad pública. Desafortunadamente, el parque se estaba convirtiendo en un lugar en donde la gente ya no venía a protestar, sino a quebrantar las leyes y hasta en algunos casos a dañar a otros. Se han recibido informes de las empresas aledañas sobre amenazas y quejas por el ruido. Y las condiciones insalubres que han repercutido seriamente en la calidad de vida de los residentes de la zona y los negocios en esta urbanización. Las sirenas y potentes luces de la fuerza policial neoyorquina abrieron paso al desalojo de este espacio público en la madrugada de este martes. En Oakland, un grupo anti-Wall Street también fue disuelto por la policía local. 32 personas resultaron detenidas en la operación, la segunda de los últimos días, contra movilizaciones en rechazo al sistema financiero estadounidense. Hoy los indignados en Nueva York han intentado recuperar el parque donde estaban alojados su campamento y también algún otro parque en esa ciudad. Sin embargo, la policía ha impedido cualquier movimiento de este tipo y se dice que hay otros 20 detenidos aproximadamente en Nueva York. ¿Cómo ve, Babi, esta situación en este momento del movimiento Ocupa Wall Street, las perspectivas de que pueda reagruparse realmente la fuerza y qué indican las noticias que se están recibiendo desde Estados Unidos? Bueno, a juzgar por lo que dicen, va a continuar. Un saludo para todos los que nos están acompañando. Y bueno, yo cuando empiezo a ver todo ese movimiento en Estados Unidos, me pienso, ¿quién lo iba a pensar en algún momento que en Estados Unidos estuviera sucediendo lo que sucede en otros países? Solo que como es en Estados Unidos, la prensa le da otra lectura. Pero esto es lo que ha sucedido en otros lugares y han declarado crisis política y social para ese país, y ha devenido después la historia que empezaron a montar acerca de las protestas en lo que sucedió en Libia, por ejemplo, lo que están construyendo en Siria,
otro ejemplo. Es decir, lo que habían construido o lo intentaron hacer antes en Irán cuando las elecciones, y todo nosotros mismos, lo que puede pasar aquí en Cuba, que alguien se declara en una huelga o dice que lo golpearon y no hay ninguna prueba al respecto y sin embargo lo repercute. En Estados Unidos, donde se ha ejercido bastante violencia con este movimiento, nadie pensó que aquello que había comenzado un fin de semana, unos muchachos jóvenes en la acera de Wall Street protestando, fuera realmente no solo a mantenerse, sino a replicarse en otras ciudades. Hoy este capítulo ha tenido un cierre bastante violento, en Nueva York, como antes lo tuvo en Oakland, que había logrado 65 años después, y es bueno retomar este asunto, paralizar el puerto de esa ciudad, uno de los más importantes de la costa oeste norteamericana, y 65 años después los indignados de Oakland, fundamentalmente jóvenes, hicieron alianza con los sindicatos y lograron esta medida de fuerza que demostró que si se articula un movimiento puede hacerle frente. Yo no digo que derrotar de momento, pero sí empezar a mostrar las fortalezas que puede tener un movimiento sindical organizado y verdadero sobre las bases de los intereses de los trabajadores, no como lamentablemente existe en el movimiento sindical estadounidense en muchas partes, sobre todo de las grandes centrales que representan los intereses de los patrones. Volviendo a lo que ocurrió en Nueva York, bueno, se podría decir muy bien, porque tenemos el derecho a especular que se aprovechó la nocturnidad y que se actuó con alevosía, porque los que estaban acampados ahí dijeron que de buenas a primeras empezaron a sentirse iluminados por los grandes reflectores, por las sirenas de la policía, y a golpes fueron sacados de ahí. El propio Bloomberg, que fue el Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, a quien vimos dando esas declaraciones diciendo que ya ellos no estaban protestando, sino causando problemas, bueno, dijo, él se responsabilizó que él y solo él había dado la orden, que se había basado en ordenanzas que existen, que están aprobadas en la ciudad, en virtud de las cuales los parques son para el uso público y que ya ellos estaban impidiendo que se fuera a utilizar de esa manera. Los pretextos pueden ser los más disímiles, siempre se puede encontrar, desde que botaron un papel donde no debieran, a que cortaron una flor o que echaron a perder un césped, eso lo pueden encontrar. Lo que es cierto es que ya están atemorizados no porque se crean que lo van a poner en crisis de hoy para mañana, sino porque hay una generación que está despertando, una generación que puede estar moviendo resortes anteriores que han estado dormidos en la sociedad estadounidense, agobiados por la competencia, por mantener su salario, por conseguir el seguro, que realmente se vive con muchas angustias y mucho estrés en Estados Unidos, a pesar de que siempre lo que se vende es la imagen del American Way of Life, que hace mucho tiempo que ya no la tiene el ciudadano común en Estados Unidos. Vive atenazado por muchas preocupaciones de empleo, de enfermedad, de seguros que no están encontrando respuesta en el Estado estadounidense en este minuto. Y esto es una muestra. Que haya replicado movimientos así en California, en distintas ciudades, no solo en Oakland, sino también en Los Ángeles y en San Francisco, que también haya habido indignados en Boston, que haya habido manifestaciones sobre todo de solidaridad en distintos estados y en distintas ciudades de la Unión, es un reflejo de que algo también se está moviendo en Estados Unidos, que en Estados Unidos, que sigue siendo hoy por hoy, a pesar de la crisis, la gran potencia mundial, está creciendo esa porción de tercer mundo dentro de Estados Unidos que quiere buscar su lugar en el minuto que está viviendo el planeta. Y un gobierno en crisis, en un país, en un mundo en crisis, realmente no tiene respuesta para esas grandes masas que además pueden organizarse, ya lo han comprobado, pueden organizarse, pueden articularse en un movimiento mucho más fuerte, que sea algo más que contestatario, que sea algo más que un remedio de protestas de los años 60. Hasta el propio expresidente Bill Clinton está diciendo que bueno, que hay una cantidad de desigualdades que los políticos debieran atender y establecer un diálogo con esta gente. Es decir, hay que poner el parche ante que ese movimiento se pueda extender y convertirse en algo mucho más serio de lo que hasta este minuto ha sido.